Bien, hermanos, queremos en esta mañana, vamos a continuar con nuestro estudio de la carta de Santiago. Quiero que vayamos a Santiago capítulo 1, versículos 26 y 27. Recuerden que estamos invitando para el próximo domingo una predicación de familia con el pastor Oscar Arocha, así que esperemos que estén con nosotros, a los invitados. Recuerden que el título de nuestros mensajes son ¿Nuestro cristianismo es pretensión o realidad? ¿Qué es nuestro cristianismo? ¿Pretensión o realidad? Santiago 1:26 dice: si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha en el mundo. Oremos. Te damos gracias, Señor, por tu palabra. Te damos gracias porque necesitamos, Señor, más de ti como nunca, Señor. Te pedimos, oh Dios, que tú derrames tus bendiciones en nosotros y que podamos hablar tu palabra con libertad. Pero también queremos pedirte, Señor, que hable en nuestros corazones y que mire las debilidades de tu siervo. Bendice, Señor, que tu Espíritu Santo unja tu palabra y a tu siervo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Pongan sus dedos en cualquier página próspera en la historia de la iglesia y encontrarán una pequeña nota al margen que dice: en esta era los hombres pueden ver fácilmente dónde la iglesia comenzó y dónde el mundo terminó. Nunca hubo tiempos buenos en los que en las iglesias y el mundo estuvieran unidas en matrimonio. Mientras más diferente es la iglesia del mundo en sus actos y máximas, más verdadero es su testimonio por Cristo y más potente es su testimonio contra el pecado. Creo que una razón por la que la iglesia al presente tiene tan poca influencia sobre el mundo es porque el mundo tiene tanta influencia sobre la iglesia. Esas fueron las palabras de Charles Spurgeon hace más de 100 años, hermano. Y esas son las palabras que pueden estar presentes en el día de hoy. La influencia del mundo a la iglesia y no de la iglesia al mundo está dañando la vida de la iglesia. Pero hay algo más, y es un artículo que voy a leer y se va a proyectar en la pantalla, que fue publicado hace un tiempo por el pastor Salvador Gómez. Dice lo siguiente este artículo, si lo ponen en la pantalla. Se dice que Satanás convocó a una convención mundial y en su discurso inaugural para dirigirse a todos los ángeles malvados dijo: no podemos evitar que los verdaderos cristianos vayan a los servicios en sus iglesias. No podemos evitar que lean sus Biblias y conozcan la verdad. No podemos ni siquiera evitar que abracen valores piadosos, pero podemos evitar que cultiven una comunión íntima y duradera con Cristo. Ese es el asunto más crítico para nuestra causa, porque si tienen una comunión íntima y duradera con Cristo, entonces no podemos ejercer nuestro poder sobre ellos y no tendremos oportunidad de edificar fortalezas en sus vidas. Por tanto, mis malignos camaradas, esto es lo que quiero que hagan: distráiganlo. Pero ¿cómo lo haremos?, gritó uno de sus demonios. Manténganlos ocupados con las cosas no esenciales de la vida. Invéntense un sinnúmero de estrategias para mantener sus mentes ocupadas. Tiéntenles a gastar y a tomar prestado. Convénzales de trabajar 6 y 7 días a la semana. Con tanto los esposos como las esposas trabajan 10 y 12 horas diarias para poder mantener su estilo de vida. Impídanles pasar tiempo con sus hijos. Hagan que el televisor, los videos, CD, videojuegos y las películas hagan el papel de niñera de sus hijos. Solo con esta táctica vamos a fragmentar sus familias. Sobreestimulemos
sus mentes con sonido de alta energía y con entretenimiento, de modo que no puedan escuchar el silbido apacible de nuestro temible enemigo, el Espíritu Santo. Incíteles a escuchar música y a ver programas de TV, sí, aún muchos programas religiosos, los cuales atestarán sus mentes con nuestras agendas y nuestras filosofías. Invadan sus horas con todo tipo de actividades deportivas que puedan imaginar. Ellos son especialmente crédulos hacia estas tácticas porque no hay nada malo en ello. Llénenles de temor, impactando su mente con noticias de los fallos judiciales, eso lo pusimos ahora, los problemas de la justicia, los crímenes sin resolver, la corrupción a todos los niveles 24 horas del día. Póngalos a chatear, llenen sus correos y correos electrónicos con cosas. ¿Lo ven, mis amigos de las tinieblas? Atestaremos sus mentes y le impediremos tener comunión con Cristo. En su entendimiento, incítele a ser excesivos. Llenen los calendarios de las iglesias con deportes y recreación. Agotémosles de manera que estén demasiado cansados para el estudio bíblico y la oración. Agotémosles para que cuando vengan al culto de adoración y de predicación de la palabra se duerman en medio del mensaje. Agotémosle para que no tengan tiempo para la hospitalidad cristiana. Agotémosle para que no tengan corazón para ministrar a los perdidos. Nuestro plan le hará olvidar que los perdidos están perdidos. Manténgales yendo a los parques de diversiones, eventos deportivos, conciertos y películas que se consuman con los afanes de esta vida. Y cuando se reúnan en lugar de tener comunión espiritual, caerán en el chisme, conversaciones triviales y juegos. Como pueden ver, fue una tremenda convención. No hubo división como lo hay muchas veces por tontería en las iglesias para hacer algo. Fue mejor que todas las convenciones de los partidos políticos que se están celebrando en el día de hoy. Y los demonios estaban ansiosos por cumplir con esta encomienda. ¿Podemos evaluar el éxito de su convención? Sí. Solo hay que responder con honestidad una pregunta. ¿Conoce cristianos cansados que están muy ocupados corriendo de aquí para allá? Que tienen conocimiento de muchas cosas, pero poco tiempo valioso para sentarse a los pies de Jesús, con menos y menos tiempo para las cosas eternas y las almas de los demás, incluyendo la de sus propios hijos, porque su mente y corazón están atestados con la cosa de este mundo. ¿Conoce esos cristianos? Hermano, para muchos esto parecerá fuerte, pero parte de la estrategia del maligno es hacernos creer que un artículo como este está siendo exagerado en esta época. Pero es en esta época que debemos leer esos artículos porque son las cosas que están sacando a la iglesia de lo que es la adoración verdadera a Cristo y sentarse a sus pies. Estamos en muchas cosas, corriendo de aquí para allá, haciendo las cosas que no son conforme a la palabra de Dios, que nos llevan a los pies de Cristo para adorarle, porque estamos muy ocupados en los afanes de este mundo. Por eso le pusimos a estos mensajes: ¿es tu cristianismo pretensión o realidad? La posibilidad y el peligro de una falsa profesión comienzan de la siguiente manera. Versículo 26 dice: si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña a su corazón, la religión del tal es vana. La verdadera religión, como hablábamos la semana pasada, es el ejercicio del dominio propio y de la negación personal. Y también, hermano, de amarrar nuestra lengua. La evidencia y demostración de la religión, también hablamos de eso. La evidencia de la verdadera religión verdadera, versículo 27 dice: la religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones, y guardarse sin mancha en el mundo. La religión verdadera se manifiesta con una preocupación genuina por aquellos que están en necesidad. Dicen los versículos 15 y 16 del capítulo 2 lo siguiente: si un hermano o una hermana está desnudo y tiene necesidad de mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice: id en paz, calentado y saciado, pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha?
Ah, no, está bien. Vete que Dios te va a ayudar, pero tú eres el instrumento para ayudar. Pero también la verdadera religión es antagónica a los valores e intereses de este mundo. Capítulo 4, versículo 4 dice: oh alma adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios, dice la palabra. Y aquí viene nuestro primer punto. ¿Qué es el mundo? El concepto bíblico de mundo puede ser clasificado en diversas categorías debido al uso que la Biblia le da al término. En ocasiones hace referencia al mundo físico. Dice el Dios que hizo el mundo y todas las cosas, dice Hechos 17, 24, o sea, hablando de la creación, de todo lo que uno ve. Lo mismo cuando se enseña que el Hijo de Dios vino a salvar a este mundo. Mundo también se usa para referirse al conjunto de todos los habitantes de la tierra. Nosotros también utilizamos el término de manera similar, como cuando decimos todo el mundo estuvo allí. Pero hay un uso moral que la Biblia también le da a este concepto. Moralmente hablando, el mundo es el sistema conformado por personas, ambientes, ideas, objetos que son hostiles a Dios y a su evangelio. Eso es el mundo conforme a la palabra de Dios. Ese mundo es enemigo de Dios. Los dos usos mencionados anteriormente al término mundo son neutrales, pero hay otro que tiene un concepto, una connotación negativa. El mundo que es hostil a Dios y a sus principios. Por eso es descrito como un mundo que aborrece a Dios y a aquellos que pertenecen al reino de Dios. Por eso leímos en el versículo 4 del capítulo 4, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. Y es una amistad antigua. Esa enemistad comenzó en el mismo jardín del Edén. En Génesis capítulo 3, versículo 15 dice: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre la simiente y su simiente. Él te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Está hablando de esa simiente que vendría de la mujer, que es el Señor Jesucristo, y la simiente del enemigo, que es Satanás. Habrá una amistad todo el tiempo, desde ahí en adelante. Hay una amistad entre Dios y el diablo, el mundo y la iglesia. Primera de Juan capítulo 3, versículo 10 al 14, dice allí la palabra de Dios. Primera de Juan 3, 10 al 14. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, no es de Dios. Porque ese es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. No como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué acaso lo mató? Porque sus obras eran malas y las de sus hermanos justas. Hermanos míos, no extrañéis, termina la cita, si el mundo a los creyentes nos aborrece. En Juan capítulo 15, versículo 18. Dice la palabra: si el mundo os aborrece, sabed que a mí me han aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero como no soy del mundo, antes yo os elegí del mundo. Por eso el mundo no quiere saber de nosotros o nos aborrece. Y en Juan capítulo 17, versículo 14 al 18, Juan 17, 14 al 18 dice la palabra de Dios: yo le he dado tu palabra y el mundo los aborreció, porque no son del mundo como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quite del mundo, sino que los guarde del mal. No son del mundo como tampoco yo soy del mundo. Santifícalo en tu verdad, tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo le he enviado al mundo. Y en primera de Juan capítulo 3, versículo 13 dice:
Primera de Juan 3:13, hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. Y el mundo no es un sistema sin cabeza. El diablo es descrito como el príncipe de este mundo. Y en 2 Corintios capítulo 4, versículo 4, el diablo es llamado como el Dios de este mundo. Y dice Primera de Juan capítulo 5, versículo 19, sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Yo le dije a ustedes lo que está bajo el maligno, lo he dicho muchas veces. Ustedes ven cómo están los niños pegados al seno de la madre, que no quieren despegarse de ahí. Dice, así mismo está el mundo del diablo, no quiere despegarse de ahí. Ante esta descripción, el verdadero creyente es descrito como alguien que no es de este mundo. No forma parte de, hermano, no formamos parte de ese sistema. Juan capítulo 15, versículo 19. Si fuerais del mundo, el mundo amaría a lo suyo. Pero porque no soy del mundo, antes que yo elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Yo estoy muy bien en el mundo, hermano. Cuidado si te sientes cómodo en todas estas cosas que el mundo hace. Cuidado si estás participando de sus malas obras y te sientes cómodo en medio de esas malas obras. Y aquí surge una pregunta, y nuestro segundo punto. ¿Cómo marcha el mundo? ¿Cómo marcha este mundo? Lo primero que vemos en el texto es que se asume que el mundo mancha, ensucia o contamina. Repito, ¿cómo mancha el mundo? No cómo marcha, no. ¿Cómo mancha este mundo a los creyentes? Para ponerle la idea más clara. Lo primero que vemos en el texto es que se asume que el mundo mancha, ensucia y contamina. ¿Y qué mancha y contamina? Nuestra mente, nuestro corazón y nuestras vidas. Nuestra familia. Hermano, es difícil caminar por este mundo sin ensuciarse. De niño ustedes recuerdan esa advertencia muchas veces que hacían nuestros padres y nuestras tías y alguna otra madrina. Cuidado con eso que mancha. El mundo infecta. El mundo mancha. Y le voy a decir algo, hermano. Nuestras almas son manchables. La esencia de la mundanalidad no está en lo que hacemos o dejamos de hacer. Eso es solo el fruto. La mundanalidad comienza con la mente y el corazón. Es una aceptación de las presuposiciones del mundo. Es empezar a ver las cosas con los ojos del sistema que nos rodea, porque asumimos que no tiene nada de malo. No, eso no es malo. Y comienza viendo una película sencilla y termina viendo una película pornográfica. Y la pornografía envuelve como la droga. Eso no es malo. Comenzamos con ese chin, eso no es malo, y terminamos, hermano, de una manera equivocada. ¿Dónde comienza entonces la contaminación? La contaminación de este mundo comienza en nuestra mente. Así como la palabra de Dios empieza la obra de Dios a través de la mente, la mundanalidad hace lo mismo, invade las puertas del alma con su información, y el mundo tiene información de más, en la cual nosotros nos involucramos más que las informaciones de Dios. Podemos creer que estamos siendo objetivos cuando lo único que estamos haciendo es aceptando a priori un sistema de valores diferentes a los valores de Dios. Recuerden lo que dijo el apóstol Pablo en 2 Corintios capítulo 10, versículo 3 al 5. 2 Corintios capítulo 10, versículo 3 al 5. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Porque las armas de nuestras milicias no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. El mundo levanta su altivez contra el conocimiento de Dios, y dice, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. En otras palabras, nuestras almas son espirituales para que llevemos todo otro pensamiento permeado por lo que es el Señor Jesucristo. El por qué el mundo contamina la mente
que termina contaminando, o sea, el mundo contamina la mente, hermano, y termina contaminando la moral. Por eso decíamos que el mundo ensucia, y ensucia más a los cristianos. Y tristemente, cuando el mundo lo ensucia, después nos dicen, pero mira, no es que tú eres evangélico, mira cómo tú andas. Ellos no se ensucian y después nos critican. Porque es un mundo, el mundo es algo, está lleno de maldad. Nos ensucian con su literatura, con su comunicación, con la televisión, con su música, con sus actores, que muchas veces son a los que los mismos creyentes quieren imitar. ¿Y cómo usted puede detectar el crecimiento de nuestras vidas en la mundanalidad? La presencia de un crecimiento de la mundanalidad puede a menudo detectarse por la disminución del afecto hacia nuestro Señor Jesucristo. Cuando dejamos de amar al Señor Jesucristo, comenzamos más a amar el mundo. ¿Qué te apasiona? ¿Aquel que salva a las personas del mundo o el mundo del que necesita ser salvado? ¿Qué amarra tu corazón? ¿Dónde está tu mente? Bueno, pero aquí surge una pregunta, y ese es nuestro tercer punto. ¿Cómo podemos guardarnos de las influencias del mundo? ¿Cómo podemos, hago esa pregunta, cómo podemos guardarnos de las influencias de este mundo? Es difícil. Pero hay dos palabras clave para esto: vigilancia y separación. Lo primero que debo señalar en este punto es que Dios asume que todo aquel que pertenece a la religión verdadera será alguien que se esforzará en guardarse sin mancha del mundo, estará vigilando para guardarse sin mancha en este mundo. Vigilancia. Y la palabra vigilancia y cuidado son importantes aquí. Cuando Cristo nos salva, no nos saca del mundo, nos deja en Él para que seamos influencia, para dar a conocer la gloria de Dios y para proclamar el Evangelio. Pero Él sabe que hay un gran peligro involucrado en esto. Por eso, cuando oró por nosotros, en Juan capítulo 17, en el versículo 15, dice lo siguiente: no ruego que lo quite del mundo, sino que lo guarde del mal, porque sabía que el mal en este mundo puede dañar la vida cristiana. Por eso, hermano, sin la ayuda del Señor es imposible permanecer limpio en este mundo. Hay que orar, pero también tenemos que guardarnos. Hay algo que nosotros tenemos que hacer. El mundo no tendrá ningún tipo de consideración por el hecho de que somos cristianos. Y es más, el mundo quiere destruir a los cristianos. Somos nosotros los que debemos tomar medidas para evitar la contaminación. Ayer vi en algún lugar por ahí que sale el Mahatma Gandhi diciendo: no matarás. Y alguien dijo: qué palabra más profunda. Salió Buda diciendo: no matarás. Qué palabra más filosófica. Y un cristiano dijo: no matará. Es un religioso. ¿Por qué? Porque el mundo dice, distorsiona todo lo que nosotros hacemos. La misma palabra, el mismo mandamiento, pero como lo dijo un evangélico, es religión, la religión debe odiarse. Por eso se sienten los incrédulos cómodos en su pecado ante ti. O tu presencia les recuerda que tienen un problema con Dios que resolver. No, ¿por qué? Porque muchas veces junto con ellos parecemos que somos igual que ellos. Tenemos que asegurarnos de que somos nosotros los que estamos siendo influencia a otros y no el mundo influencia sobre nosotros. Hermano, nuestra identidad como cristianos está por encima aún de nuestra cultura. Somos hijos de Dios antes que dominicanos. Si como dominicanos tenemos mala costumbre que entra en conflicto con los intereses del reino de Dios, entonces tenemos que cambiar. Es que yo soy así, los dominicanos somos así. No, es que nosotros no somos de este reino, no somos de este mundo. Pero somos ciudadanos dominicanos, sí, pero nuestro principio, nosotros debemos manejarnos con los principios de Dios. Si nos manejamos con los principios de leyes, con libertinaje y la corrupción que hay aquí, ¿qué vamos a hacer nosotros, hermanos?
Que el dominicano es así, pero este país da vergüenza, nacional e internacionalmente. Es más importante mostrar nuestras costumbres cristianas que nuestras costumbres dominicanas. Tenemos que mantenernos tan limpios como sea posible. Primera de Juan capítulo 2, versículo 15 al 17 dice, Primera de Juan capítulo 2, 15, le voy a dar tiempo para buscarlo. Comienza diciendo este texto, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama el mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no provienen del Padre, sino del mundo. El mundo pasa y sus deseos. Pero el que hace la voluntad de Dios, termina el texto diciendo, permanece para siempre. ¿Por qué? Porque nosotros somos eternos. Porque Cristo nos compró para la eternidad. ¿Y por qué este mandato? Usted preguntará. ¿Acaso existe el peligro de que le demos el amor que le corresponde únicamente a Dios, a este mundo y las cosas que están en este mundo? Eso es precisamente el peligro. Nuestros afectos tienden con facilidad a depositarse allí. En las cosas de este mundo, Dios lo sabe. Lo vio repetidamente ocurrir con su pueblo en el antiguo pacto. En idolatría espiritual se iban detrás de los dioses de este mundo. Y así nos vamos nosotros muchas veces, como si nos fuéramos detrás de una mujer ligera que intenta seducir a su presa, como dice el proverbio. Las cosas de este mundo nos envuelven. Demas cayó. ¿Recuerdan a Demas que andaba con Pablo? De ser un instrumento de gran ayuda para el apóstol Pablo, pasó a ser un ejemplo de los que son derrotados por el mundo y sus seducciones. Dice 2 Timoteo capítulo 4, versículo 10, Demas me ha desamparado, amando más este mundo. Hermanos, qué monumento más triste es Demas en el pueblo de Dios. Amó más este mundo que a Dios. Por eso dice el Señor en Lucas capítulo 16, versículo 13, Lucas 16, 13, ningún siervo puede servir a dos señores, porque aborrecerá a uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No poder servir a Dios y la riqueza. Hermano, y muchos que comienzan como Abraham, terminan como Demas. Que comienzan como Priscila, terminan contaminados y vueltos una estatua de sal como la mujer de Lot cuando salió de Sodoma y Gomorra. Amaba más el mundo ella. Se convirtió en una estatua de sal. ¿Y qué hacer delante de esta realidad? El hermano Camarena ha hecho una lectura hoy en Génesis 40, donde habla de José. ¿Por qué José estaba en la cárcel? Porque una mujer se le desnudó y le cayó atrás. Y después inventó un chisme porque no quiso estar con ella y lo metieron preso. Pero él huyó de esas pasiones del mundo, de esas pasiones de esas mujeres, y al final de cuentas terminó siendo el segundo del reinado egipcio, por la sencilla razón que obedeció a Dios antes que... que yo quiero ser rico. José fue rico porque obedeció a Dios. Y ricos en bendiciones. Y preservó naciones por obedecer a Dios. Por eso tenemos que sumergirnos en la Biblia e impregnar nuestra mente y corazón con ella. Es lo que dice Colosenses capítulo 3, versículos 16 al 17. Colosenses 3, 16 al 17, dice la palabra de Dios allí lo siguiente. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñando y exhortando unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos, himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Que la palabra more, dice allí el texto.
¿Sabes qué está diciendo ese texto? Que la palabra de Dios se sienta como en su casa. Y dice en abundancia. Tiene que estar de una manera exuberante en nuestras vidas. La palabra de Dios tiene que empapar todos los aspectos de la vida del creyente y controlar sus pensamientos, palabras y acciones. ¿Qué dice Cristo? ¿Haría Cristo esto? La Biblia siempre pone el impacto que la palabra de Dios tiene sobre el creyente en contraposición con el impacto que el mundo tiene sobre el corazón. Vayamos al Salmo 1 y voy a leer de la Biblia de las Américas, porque lo encuentro mucho más claro para este contexto que estamos hablando. Vamos a leer hasta el versículo 3. Dice allí la palabra de Dios. Cuán bienaventurado es el hombre que no anda en el consejo de los impíos, ni se detiene en el camino de los pecadores, ni se sienta en la silla de los escarnecedores, sino que en la ley del Señor está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Estamos leyendo y meditando la palabra de Dios. Por la mañana, en la noche, siempre. ¿Qué pasará con este hombre? ¿Qué pasará con esta mujer? ¿Qué pasará con este joven que medita de día y de noche en la palabra de Dios? Será como un árbol firmemente plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja no se marchita. En todo lo que hace prosperará. Este es uno que anda conforme a la palabra de Dios. Pero miremos el contraste que los que no andan conforme a la palabra de Dios. ¿Qué pasa con esto donde el mundo lo vive ahogando y la palabra de Dios viene a ser nada para ellos? Dice lo siguiente, Mateo capítulo 13, versículo 22. Mateo 13, 22. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán del siglo y el engaño de la riqueza ahogan la palabra y se hace que infructuosos los afanes. Y a veces estamos sentados aquí en la iglesia pensando en qué vamos a hacer cuando salgamos de aquí. Marcos capítulo 4, versículo 19. Pero los afanes de este siglo, y la palabra siglo aquí es cosmos, igual que mundo, y el engaño de la riqueza y la codicia de otras cosas, entran y ahogan la palabra y se hacen infructuosos en nosotros. No da fruto. No queremos gloriarnos en esto, ni los pastores Huáscar, ni yo, ni los diáconos. Cuando comenzamos a orar, habían varias preocupaciones externas de lo que está pasando aquí en esta mañana. ¿Qué hicimos, hermano? Se le entregamos al Señor. Nos pusimos a orar para que Dios bendijera este culto y hablar a tu corazón y tú adorar a Dios con libertad, y yo también. Porque hay cosas que nos amarran. ¿Qué debemos de hacer para evitar esas cosas que hacen que el mundo arrope la efectividad de la palabra de Dios en nuestras vidas? Romanos capítulo 12, versículo 1 al 2. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No conforméis a este siglo, cosmos, a este mundo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Para no conformarnos al mundo, hermano, necesitamos renovar nuestro entendimiento con la palabra de Dios. No con lo que nos dicen por ahí, con la palabra de Dios. Es lo que vemos en Santiago, lo que hemos visto aquí en esta carta que estamos estudiando. Ser hacedores de la palabra y no meramente oidores incluye cuidarnos de la contaminación del mundo. Somos peregrinos, hermano, en este mundo, y lo único que nos puede ayudar a nos asimilar la costumbre de este mundo es la palabra de Dios. Si nos llevamos de lo que se hace
costumbre a nuestro alrededor, haremos que la distinción entre creyente e incrédulo desaparezca del todo. El hecho, hermano, que no somos de aquí. Y nuestros valores no pueden dictarlo la sociedad, sino Dios. Nuestra ciudadanía está en los cielos, ¿o no es así? No es lo que piensa la mayoría, lo que nos dictará lo que es bueno y lo que es malo, sino Dios en su palabra. Es bueno los homosexuales, no es pecado. Permítame citar la primera de Juan, capítulo 2, versículos 15 al 17 de nuevo. Dice allí la palabra de Dios lo siguiente: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama el mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Nuestra carne no es objetiva en la evaluación de las cosas. Está prejuiciada hacia el mal. Por eso dice el apóstol Pablo en Gálatas capítulo 5, versículos 16 al 17, Gálatas 5, 16 al 17, lo siguiente: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Y voy a decir una cosa: satisfacer los deseos de la carne no es estar con una mujer por ahí o con un hombre, ni mucho menos, ¿no? Satisfacer los deseos de la carne es hacer esas cosas que nos quitan a nosotros, nos impiden acercarnos a Dios, sea lo que sea. Aún el deporte. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el espíritu es contra la carne. Y estos se ponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Nuestra carne no evaluará las cosas con objetividad, hermano. Los pecados del mundo la harán con menos objetividad todavía, los pecadores del mundo. ¿Por qué? Porque ellos están súper prejuiciados contra nosotros. No es cierto que son objetivos. Y nos llevaremos entonces de lo que piensa la mayoría. Por eso dice Mateo capítulo 6, versículo 33, busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas que nosotros estamos afanados por ellos van a ser añadidas. Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia es precisamente lo contrario de buscar primeramente el reino de este mundo. Es evidente que estamos en territorio enemigo. El mundo es hostil a Dios y por ende hostil a los hijos de Dios. La amistad con el mundo es una amistad contra Dios. La Biblia dice en términos inconfundibles esto. Pero de alguna manera el cristiano puede caer en una especie de letargo que le hace sentir seguridad en medio de un ambiente de guerra. En guerra no hay seguridad. Si no, pregúntele a esos cristianos de África. Esta tierra no es la tierra de reposo del cristiano. Pero tristemente muchos cristianos viven como si lo fuera. Y no hay cosa que afecte más el testimonio de la iglesia que cuando un cristiano vive como si fuera del mundo. Juan Carlos Riley dio en el clavo cuando escribió: quien desea salir y apartarse del mundo debe tener mucho cuidado con la forma en que pasa las horas que tiene libres. Quizá a primera vista este punto no tenga demasiada importancia, pero cada día me convenzo más de que tiene una importancia enorme. Las ocupaciones sanas y los negocios honrados, en cierto modo, constituyen un refugio para nuestras almas. Y el tiempo que ellos empleamos, por lo general, nos mantiene fuera de peligro y tentaciones. No es fácil para Satanás conseguir la atención de un hombre ocupado, porque recuerden que una mente vaga es un taller del diablo. Pero al terminarse la jornada de trabajo y entrar de lleno en las horas desocupadas, es cuando empieza el tiempo de la tentación. ¿Qué voy a hacer ahora? Me voy por ahí, donde usted se va, por ejemplo, a hacer jogging.
y se mete con un grupo de gente pía. Y las mujeres que ahora usan unos pantaloncitos que no saben cómo que se lo ponen ni cómo que se lo mantienen. Y los hombres también. Y usted comienza a hacer todo menos jogging. Vigilemos, hermano. Separémonos. Y esa es la segunda palabra, separación, y con esto termino. Eso no significa que no podamos relacionarnos con las personas de este mundo. El Señor comió con los pecadores, con los gentiles, y estuvo con ellos. Le dieron muchísimas cosas porque hacía eso, pero era diferente a ellos. Por eso dice el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 10, versículo 27, si algún incrédulo os invita a querer ir donde de todo lo que se ponga delante de comer, sin preguntar nada por motivo de conciencia. No nos dice que no vayamos, nos dice cómo debemos conducirnos. Esa es la idea, hermano. El Señor quiere que nos separemos del mundo. ¿Qué significa eso entonces? Por un lado, el Señor ora para que no seamos sacados del mundo, sino guardados en Él. Y por otro lado, nos dice que salgamos. ¿Cuál es la idea entonces? La exhortación no es una separación física necesariamente. Hay contextos en los que obviamente estamos llamados a ni siquiera pisar esos lugares. Lo vamos a hacer con el hermano, que se fue a un colmadón, se sentó al lado de dos muchachas a que sirven y pidió un trago, pidió su botella. Aquí, venciendo las tentaciones. No haga eso. La exhortación es una separación de corazón, de ideología, de propósito, de sentido de la vida, de práctica pecaminosa, de exceso en cosas que no son malas en sí mismas. No es malo jugar, hermano. No es malo practicar un deporte, pero eso no debe quitar mi relación con Dios, ni con mi familia, ni con mi iglesia, ni con nada. Es una separación de las malas amistades, de actividades cuestionables. El mundo mancha y tenemos que evitar ser ensuciados por el mundo. Yo tengo mi familia aquí sentada y yo comparto con ellos y hago muchísimas cosas con ellos. Pero ellos saben que hay momentos que hay cosas que no podemos hacer. Efesios capítulo 5, versículo 3 al 12, y con esto casi estamos terminando, dice, pero fornicación y toda inmundicia, Efesios 5, 3, o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a los santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni planería, que no conviene, sino antes bien acciones de gracia. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engaña con palabras vanas, porque por esas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipe con ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz, comprobando lo que es agradable al Señor, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino también reprenderlas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. ¿Te diste cuenta cómo tú tienes que estar hablando de esas cosas? ¿Con quién te juntas? El que anda con sabio, hermano, dice la palabra de Dios, sabio será, mas el que se junta con necio será quebrantado. Y Apocalipsis capítulo 18, versículo 4 dice, y oí otra voz del cielo que decía, salid de ellos, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. Si alguna vez usted pregunta, ¿por qué yo estoy aquí así que no progreso? Los cuartos no me rinden, se me vuelve a salir agua, mi matrimonio es un desastre, mis hijos están vueltos un lío, cada día contar con más problemas. Hermano, cuidado si tu mundanalidad, ya en esa mundanalidad ya estás recibiendo parte de las plagas del Señor. Te están arropando porque te olvidaste de Dios y te envolviste en el mundo. Y comenzaste a ver que tu vida con tu mujer, con tus hijos,
en la sociedad, en tus negocios, es un fracaso, posiblemente fue que comenzaste a apartarte del mundo, a apartarte del Señor. Y las plagas que están para los que son del mundo están cayendo sobre ti. Radical esto, sí es radical, ahí lo dice el libro, radical se llama. Decía Juan Carlos Riley, si nuestros amigos no quieren andar con nosotros por el camino angosto, nosotros no debemos andar con ellos por el camino ancho para complacerles. Ah, que yo tengo que ser muchacho, que es amigo mío. No, pues yo no voy a eso. Bueno, pastor, y si nos ensuciamos, ¿qué hacemos? Ahí está la gracia de Dios. Segunda a los Corintios, capítulo 7, versículo 1. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y del espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Nos da la opción. Dios no es el Padre que te da lo que te han cretado y te deja abandonado, no. Dios te dice cómo son las cosas, quizá para ti un castigo, pero te pasa el bálsamo también. Te dice cómo sanarte. Si confesamos nuestros pecados, dice el apóstol Juan en su primera carta, en el capítulo 1, versículo 9, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de algunas maldades, no, de toda maldad. Esa es la gracia de Dios. Te limpia de toda maldad. Pregunta para finalizar, ¿eres tú representante del mundo o de los peregrinos de Dios? ¿Eres miembro del reino de Dios o del reino del maligno? No hay otra opción. La Biblia nos dice que Dios nos traslada de este reino a otro reino, hermano. Cuando Dios salva, Dios transforma. Y lo hace de tal manera que produce una diferencia entre los que son del mundo y los que no lo son. Aquel que es salvo era del mundo, ya no lo es. Dios lo salva precisamente del mundo. Gálatas 1:4 dice, el cual se dio a sí mismo por nuestro pecado, para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Padre y Dios. Finalizando realmente, ¿cuál es la religión verdadera? Oh, yo venía a la iglesia. Tú puedes venir a cumplir a la iglesia, eso no te hace salvo. Puedes estar cumpliendo aquí hoy en la iglesia, eso no te hace salvo. Puedes cantar y eso no te hace salvo. ¿Cuál es la religión verdadera? Miqueas capítulo 6, versículo 6, vayamos allá. Dice allá, ¿con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo? ¿Me presentaré ante Él con holocausto, con becerro de un año? ¿Se agradará a Jehová de millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite? ¿Daré mi primogénito por mi rebelión, al fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma? Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? 3 cosas solamente. Alguna joven una vez me dijo, es que hay que dejar mucho para ser evangélico. Digo, no, una sola cosa solamente que Dios te pide. ¿Cuál es? No pecar. Pero aquí dice 3 cosas. ¿Cuáles son? ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante Dios, andar como justo, ser misericordioso, lo que hablamos en la semana pasada de la verdadera religión, vivir humillado delante de Dios. Hermano, dejemos la vida mundana que mata nuestra vida en Cristo y apartémonos cada día más del mundo. Y que podamos cantar este himno que se escribió hace mucho tiempo. Haz lo que quiera de mí, Señor. Haz lo que quiera de mí. Guía mi vida, Señor, aquí. De tu potencia llena mi ser. Y que el mundo a Cristo pueda en mí ver. Eso es lo que Dios quiere de nosotros. Que seamos, que reflejemos a Cristo. Que vivamos la vida de Cristo. Que Dios nos ayude, hermano,
a pensar en estas cosas. Y ahora vino el pastor a amargarme mi vida porque yo me iba por una fiesta. No, yo no quiero amargar la vida a nadie. Es lo que dice la palabra de Dios. Dios dice que debemos apartarnos del mundo. Incluso para funcionar dentro de la iglesia, debemos manifestar que estamos apartados del mundo. Que Dios nos ayude, hermano, a meditar en estas cosas, a pensar que la gracia y la gloria de Dios se manifiestan cuando nosotros nos apartamos del mundo. Vamos a orar. Te alabamos, oh Dios, y te bendecimos, Señor, por tu palabra. Y te damos gracias, Señor, por tu amor y por tu misericordia. Al manifestar esta tu palabra en nuestras vidas, te pedimos, Señor, que siga derramando tu Santo Espíritu en medio de tu iglesia. Que nos siga bendiciendo, Señor. Que nos siga hablando en nuestros corazones. Y que nosotros aprendamos de esta tu palabra sin rebeldía, sino, Señor, aceptando estas verdades como que vienen de ti para cambiar nuestras vidas. Bendice, Señor, el pastor Vaca en esta noche, que va a hablar también tu palabra. Y derrama tu Espíritu Santo en nuestros corazones. Y cuídanos, Señor, al salir de aquí, de este mundo malo. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús.